es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Jesús es digno del amor de los que redimió. Es digno de una vida fiel, de celo y devoción. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Si somos salvos por Jesús, debemos elevar un cántico de gratitud y culto sin cesar. Ensalcemos a Jesús, aclamemos con júbilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. De esta mañana, la esperanza viva del cristiano. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nosotros podemos leer: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese que no hay persona
en la tierra con mayor perspectiva de felicidad que el cristiano. La Biblia nos transmite este deseo de Dios y este actuar de Dios, que Él nos pudo hacer nacer nuevamente para una esperanza viva. Estos términos que usa la Biblia tienen relación al nacer de nuevo, y eso se hace en el momento del bautismo. Nosotros morimos para el pecado y nacemos para vivir para Dios. Entonces, por eso cuando nacemos en el bautismo, nacemos para esa esperanza viva que Dios nos ha puesto en nuestros corazones. Todo esto se debe a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nosotros no estamos aquí para acortar la mañana, ni estamos aquí con otro propósito, sino que nos estamos preparando para alcanzar esa esperanza viva que Dios ha preparado para nosotros, confirmándolo con la resurrección de Jesucristo. Entonces, fíjese que estamos en una sociedad que se hunde en la depresión, en la angustia, en la desesperación. Los pueblos desesperados. Y si usted observa el mundo entero, está muy depresivo y con grandes problemas de angustia. Alguien dijo que la depresión es la noche oscura del alma. Algunos síntomas depresivos son el pesimismo exagerado, la falsa culpa, abatimiento, desesperanza, baja energía y sentimientos de inutilidad. Fíjese que eso es lo que el carácter del ser humano desarrolla y se siente muy abatido. La Sagrada Escritura nos aconsejan a poner nuestra ansiedad en manos de Dios. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, podemos leer el consejo del apóstol: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sin duda nos corresponde, y estamos viviendo en un mundo que está desesperado, angustiado, desolado, entristecido. Pero nosotros podemos abrazar la esperanza que el Señor nos da. Fíjese que la Biblia nos habla de que el Señor nos ha llamado a una esperanza viva, y la esperanza viva a la que es llamado el cristiano es la comunión eterna con Dios en el cielo. Esto distingue al cristiano de los que han decidido vivir en pecado. Hay gente que ha decidido vivir según la corriente de este mundo. Y por eso muchos buscan tranquilizar su angustia en la droga, en el alcohol o en alguna de los vicios que existen. Pero los cristianos hemos decidido y hemos abrazado esta esperanza. Por eso Pedro decía: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. El mundo no tiene esperanza, el mundo está angustiado, se destruirá. Este mundo cada vez irá de mal en peor, pero Dios ha puesto en todos los que le aman esta esperanza viva. Y nosotros por esa razón nos reunimos cada primer día de la semana. ¿Qué miramos? ¿Qué estamos haciendo? La causa, ¿cuál es? Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dios promete poner paz en nuestros corazones, tranquilizar nuestra alma, pero también promete llevarnos a Él, y para que estemos con Él eternamente en el cielo. Lo contrario de esto será la perdición eterna,
que se describe en la Biblia como el infierno, que es un lugar de castigo para el diablo y sus mensajeros y para todos aquellos que quieren seguir el engaño de Satanás. El Evangelio es la luz de Dios que viene a iluminar el alma de los hombres para rescatarlo de la condenación del pecado y poder poner esta esperanza viva de la que estamos hablando esta mañana. La Biblia dice que es única esperanza. Ahí en Efesios 4, versículo 4, hablando de esto, dice que existe un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Esta esperanza es única. La esperanza que usted abrazó cuando obedeció el Evangelio es reinar con Cristo. Cuando todo este mundo se destruya y los hombres sean juzgados por Dios, nosotros recibir la aprobación de Dios. Y por eso estamos aquí y venimos con los hermanos a estudiar la palabra de Dios y a refrescar esta esperanza que Él nos da. Y esta esperanza es fundamental para el carácter cristiano. Por eso en 1 Corintios 13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Los dones, dice, iban a cesar, pero iba a permanecer esto, la fe, la esperanza y el amor. Fíjese que esta esperanza, el que alcanza esta esperanza es alegre. Romanos 12:12 dice, alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Cuando yo abrazo esa esperanza, yo sé que la voy a alcanzar. Eso me da nuevos bríos para vivir. Enfrento la vida de una forma diferente. Porque pase lo que pase, a la edad que tenga, no me importa porque me he asido de esa esperanza que nos dio el Señor. Y es por eso la constancia que tengo en el servicio a Él. El que alcanza esta esperanza es bendecido. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Fíjese, todo esto tiene que ver con la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado. Todos miramos el futuro de las naciones con desconfianza, no sabemos qué va a pasar. Hay amenazas. Parece que se vinieran cosas terribles. Y todos estamos tal vez un poco preocupados. Pero nosotros podemos enfrentar cualquier momento, cualquier situación, si confiamos en nuestro Dios, que Él está por sobre todas estas cosas. Por eso se habla de la única esperanza. Y se nos manda a tomar esa esperanza, como dice el texto de Tesalonicenses 5:8, como el yelmo de la salvación, como el casco de la salvación. Nosotros pertenecemos al día. Así que debemos tener control de nosotros mismos, protegiéndonos con la coraza de la fe, el amor y usando la esperanza de salvación como casco protector. Fíjese, esa es la esperanza. Pase lo que pase, yo debo confiar en mi Dios. Él me ha de guiar, guardar. Por eso yo no me voy a enredar en las cosas de los hombres acá, donde se enredan en tantas cosas y tantas filosofías. Mi esperanza está en las promesas de Dios y es la más segura ancla del alma. Hebreos 6:19 dice, esta esperanza es como una ancla firme y segura para nuestra alma y penetra hasta la presencia misma de Dios. Dios quiere tener una relación con nosotros como sus hijos, porque nos ama. Por esa razón, yo voy a diario a su presencia, buscando estar a solas con mi Dios para orar, para meditar en su palabra. Y Él me conoce y Él sabe quién soy yo. Cuando llegue ese momento, Él me va a reconocer.
Porque esta esperanza me ayuda, me afianza mi alma. Y yo puedo entrar a su presencia para tener comunión con Él. La esperanza es confianza en la expectativa del futuro bueno, con un ansioso deseo de obtenerla. Entonces, aquí están los aspectos de nuestra esperanza que nos animará. Ahí en Romanos 5, del 1 al 6, según la Nueva Biblia al día. Así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios. También nos gozamos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia y la paciencia nos ayuda a superar la prueba y así nuestra esperanza se fortalece. Y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por los pecadores. Fíjese que estos son los aspectos de esa esperanza que tenemos. Tenemos esta comunión con Él, la esperanza y la paciencia que nos ayuda para que nuestra esperanza sea más firme, más sólida, por todo lo que Jesús hizo en favor de los que creen. La esperanza se basa en el Dios de la esperanza. El carácter, los hechos y las promesas de Dios en Cristo solidifican, fíjese, esa esperanza. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Si usted se da cuenta, todos estos textos nos están hablando de esta esperanza que Dios pone en nuestros corazones. Él quiere que nosotros estemos confiados, no en nuestras ideas, no en nuestro potencial, no en nuestras cosas materiales, sino que confiemos en Él. Cuando este mundo se esté destruyendo, Dios nos sacará para llevarnos con Él. Con respecto a Abraham, Romanos 4:18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y usted sabe la historia de Abraham. Cuando Dios lo llamó, era un hombre mayor, 100 años, tenía una esposa estéril, pero Dios lo llamó y le dijo que de él iba a levantar una gran nación. No había por dónde si analizaba la situación del hombre, su esposa estéril, él ya viejo. Imposible, pero él creyó. Y por eso llegó a ser llamado el padre de la fe y fue, como dice el texto, padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Fíjense que también la muerte y resurrección de Jesús nos aseguran. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En su momento. 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este es el sello de nuestra esperanza. Jesús resucitó, ahí está la tumba vacía, porque Él resucitó.
Y ese mismo poder que Dios usó al resucitar a Jesucristo está disponible para nosotros los que creemos. Él nos respalda con esa calidad de fuerza. La esperanza de salvación se basa en el sistema de gracia y fe de Dios, no en nuestro desempeño legal sin pecado. No es que nosotros no vamos a pecar nunca, sino que por el contrario, Dios está con nosotros para ayudarnos. Por eso el texto de Romanos 5, 1 al 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Entonces Dios nos va a llevar al cielo, no porque nunca pequemos, sino que porque somos personas conscientes de nuestras faltas y errores y estamos dispuestos a acudir a nuestro Salvador. Cada vez que el pecado nos manche o nos veamos involucrados en él, tenemos esta salvación que nos ha dado nuestro Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. Romanos 6, 14. Usted puede leer después ahí en Gálatas capítulo 3 del 8 al 14. Vamos a leer mejor para que usted vea lo que nos dice este texto de Gálatas capítulo 3. Del 8 al 14. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjese que esta misericordia, esta bondad de Dios, este triunfo sobre el pecado lo obtenemos gracias a la misericordia de Dios y al actuar permanente de nuestro Salvador, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjese que la esperanza mira hacia la gloria de Dios en el cielo. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice 2 de Pedro 1 del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjese que esa es la mirada nuestra, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo lo que necesitamos para permanecer salvo hasta el fin y entrar en esta esperanza de salvación que Dios nos da en el cielo, todas las cosas que pertenecen nos han sido dadas por su divino poder.
Cuando conocemos a Dios y a Jesucristo, y Él nos da esas preciosas y grandísimas promesas para participar del carácter de Dios, cuando huimos de la corrupción que hay en el mundo. Ahí Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, ¿qué quiere Dios? Impregnarnos con esta idea, con esta esperanza. Vivimos en esta tierra. Nosotros nos desempeñamos en esta tierra, trabajamos en esta tierra, con cientos de personas que no aman a Dios, que ni respetan a Dios. Pero yo amo a Dios, yo temo a Dios y me estoy preparando, he abrazado esta esperanza y me estoy preparando para vivir con Él eternamente. Pero mientras tengo que vivir aquí. Esta esperanza brillará cada día cuando yo pienso en la promesa de Dios. Cuando yo pienso en lo que Él está preparando, ha preparado para mí. Por eso somos nosotros personas dichosas y no estamos abrumados por las cosas del mundo. La fe en las promesas de Dios cultiva un ansioso deseo de ir al cielo. Fíjese que es lo que acabo de decir. Vamos a desear estar con Dios. Romanos 8, 24 y 25 de la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice, cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza. Pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver. Y lo esperamos con paciencia. Nadie ha visto el cielo, ni sabe cómo será la vida ahí, pero va a ser mejor que esta. Nosotros podemos experimentar momentos de profunda alegría, como así momentos de profunda tristeza, pero el cielo está asociado con la alegría, y es lo que nosotros experimentamos, y por eso necesitamos y deseamos, cultivamos ese deseo de conocer o de ir al cielo. Colosenses 3, del 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Será un momento glorioso aquel día. Si estamos muertos, el Señor nos va a resucitar. Si estamos vivos, seremos transformados y saldremos al encuentro con Él. Esa es la esperanza. Ese es el momento cuando Él venga. Por eso buscamos las cosas de arriba, no las de esta tierra. Nos preparamos, nos juntamos con los hermanos a oír el mensaje de la palabra y estamos siempre persuadidos por la palabra de Dios. Fíjese que lea usted en su casa Apocalipsis 21 y 22, que nos habla de la vida en el cielo, de cómo va a ser esa vida, de qué es lo que hay allí. Y goce usted de ese momento. Usted será un ciudadano del cielo que caminará por esas calles de oro. Y esos textos están para nuestra meditación en esa gloria del cielo. Fíjese que la esperanza nos fortalece para perseverar. Santo fortalece la esperanza en nuestros corazones. Fíjese que por eso yo me nutro de la palabra de Dios. Hoy estamos preocupados de muchas cosas y nosotros vemos muchas cosas y hacemos mucho esfuerzo para estar informados, para leer, para distraernos. Y cosa que no es malo. Pero nosotros vamos a fortalecer nuestra esperanza y vamos a querer estar en el cielo porque estamos leyendo lo que Dios nos dice que va a suceder con nosotros. Ahí en el Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Yo leo la palabra de Dios y me nutro. La comunicación. Dios me ha dejado su libro, su palabra, su Biblia. ¿Qué tanto sé yo de eso? ¿Qué tanto sé yo de la esperanza que Dios quiere poner en mi corazón? Efesios 3, 16 al 19, fíjese. Dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Todo esto lo vamos a conseguir estudiando la palabra del Señor, leyendo, conociendo los preceptos de Dios. Por eso yo les animo a ustedes, lean su Biblia. ¿Qué libro de la Biblia leyó este mes? ¿Tiene tiempo para eso? A veces nosotros seguimos series en la televisión y yo no digo que sea malo. Podemos hacerlo, pero ¿qué libro de la Biblia leímos? Porque todas estas cosas son historias de la vida real, de cosas que sucedieron, o algunas cosas son fábulas y nos entretienen. Pero ¿y qué de la palabra de Dios? ¿Qué texto de memoria me aprendí este mes? ¿Qué parte de la Biblia estoy leyendo? ¿Qué historia de la Biblia? Fíjese. Y Dios nos está preparando a nosotros para llevarnos al cielo y nos prepara a través de la lectura de la palabra de Él, que la conozcamos. Por eso existe la iglesia y por eso venimos a reunión. Para que hayan hermanos que nos enseñen. Para que yo me nutra de esto y mi esperanza de salvación que Dios quiere poner en mí sea firme, grande, sólida. Pero a veces no lo logro. ¿Por qué razón? Porque estoy entretenido en muchas cosas. Se nos manda a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjese que es lo que tengo que tomar yo. Ahí se usa la figura del vestirse como soldado. Los pies con el apresto del Evangelio. Cubrirse los lomos con la verdad. Y va todo esto involucrado. ¿Cómo lo hago yo? Estoy siendo vestido, estoy siendo fortalecido, estoy usando el método de Dios. Pablo escribiéndole a los hermanos en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del 13 al 17. Mire cómo se comunica Pablo con los hermanos. Él dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Fíjese, Pablo daba gracias a Dios por los hermanos en Tesalónica, que Dios los había escogido para salvación. ¿Cómo los escogió? Dios escogió que todos los que obedecieran el Evangelio eran escogidos para salvación. No los escogió como dice el calvinismo, sino que los escogió de esta forma. El método es la obediencia al Evangelio. Y los hermanos obedecieron el Evangelio y entraron en este plan de salvación. Y dice, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Yo creo la verdad. Dios hace morar su Espíritu en mí cuando me levanto de las aguas del bautismo. Dice que nos dio el don
del Espíritu Santo o nos selló con su Espíritu Santo. Ahora para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se nos manda a estar firme, a retener la doctrina que hemos aprendido. Y Dios dice, y el mismo, si yo estoy haciendo esto, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, dice que nos amó y nos consoló, o nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, va a confortar nuestros corazones y nos va a confirmar en toda buena obra y palabra. Fíjese, Jesús dijo en el 6:63 de Juan, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Fíjese que todo esto está basado en la enseñanza, en la palabra. La fe viene por el oír. Te viene, pone atención aquí a la palabra del Señor. Esto debería de darle fuerzas, como el computador. Me había anunciado aquí que se estaba descargando. Tengo que enchufarlo. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor nos carga, nos da nueva energía. Nosotros nos fortalecemos en las promesas que Él nos da. A veces hacemos un análisis de nuestra vida. A veces hay enfermedades. Nosotros decimos, oh, no, mira cómo estamos. O a veces estamos pasando momentos aflictivos. Pero eso es con la vista nuestra. Pero con la vista de Dios Él nos ha llamado para un propósito mayor. Y es lo que tenemos que nosotros entender. Podemos contrastar el ejemplo puro de Jesús, que nos va a ayudar a prepararnos para estar listos para encontrarnos con Él. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. La versión Biblia de Dios para todos. Dice, miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado, hasta llegar a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Fíjense que ese es el trabajo nuestro. Por eso venimos a las reuniones, la palabra de Dios como una potente luz que nos alumbra y muestra nuestras fallas y nuestras cosas que corregir. Y por eso nosotros la oímos para corregirnos y andar correctamente. Dios nos ha dado esta esperanza. Entonces, como conclusión, Isaías 40:31, fíjese lo que dice. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. Nadie que haya aprendido a esperar en las promesas de Dios dadas en su palabra se verá superado por la decepción. Por el contrario, estará lleno de paciencia y de ánimo, porque la esperanza de Dios habita en él. Y como siempre, terminamos con el plan de salvación. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que está reservada en los cielos, de ello ya habéis sido instruidos al recibir la palabra de verdad, el evangelio de consolación. Jesús descendió del cielo para decirlo, ¿saben? Ustedes pueden salvarse si quieren. Yo he derramado mi sangre en la cruz para lavar vuestros pecados. Entonces lo que tiene que hacer usted es obedecer el evangelio. Esta esperanza del cielo es para aquellos que han obedecido el evangelio al dar los siguientes pasos de obediencia. Nunca debemos de olvidar que el hombre está perdido, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Los pasos de salvación son los siguientes. Usted necesita oír el evangelio. Fíjese que la
La fe viene por el oír y el oír las instrucciones de Dios, oír la palabra de Dios. Entonces el primer paso que usted debe dar es oír, y lo está haciendo. Esta mañana usted está dando el primer paso que Dios requiere para que usted sea salvo. Está oyendo la palabra de Dios que le da instrucciones de qué hacer para ser salvo. El segundo paso es creer en el Evangelio. Fíjese, dice el texto de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted cree en Dios, cree en Jesucristo. Usted ha dado el segundo paso, que es importantísimo. Usted necesita ahora arrepentirse. Arrepentirse de haber vivido hasta hoy ignorando a Dios. Eso necesita arrepentimiento, porque Él le da vida, lo sustenta, pero usted no ha querido tomarlo en cuenta. Entonces necesita arrepentirse. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice Hechos 17:30. Usted necesita confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Jesús vino, siendo Dios, vivió en esta tierra entre los pecadores. Murió como un criminal en esa cruz y resucitó al tercer día. Para alcanzar la salvación, yo debo confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos 10, del 9 al 10, nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces necesitamos confesar a Jesucristo. Y como el paso final necesitamos bautizarnos. Estamos heridos por el pecado, necesitamos lavar nuestros pecados. Hechos 2:38 nos dice que el que cree, Pedro predicando a los hombres, le dice: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados. El bautismo es para perdonar los pecados. En el bautismo usted es sumergido en las aguas bautismales. Estas aguas en sí no tienen poder, pero la orden del Señor es sumergirse en las aguas. Cuando usted se sumerge por fe en esas aguas, sus pecados son lavados en la sangre de Cristo. Cuando usted se levanta de esas aguas, el problema del pecado para usted está solucionado por Jesucristo, porque usted obedeció lo que Cristo ordena, y entonces usted es salvo y puede recibir esta esperanza de la cual hemos estado hablando esta mañana. Finalmente, Hebreos 5:9, Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiere usted obedecer al Señor? Le podemos ayudar, acompañándole a usted a las aguas del bautismo y bautizándole para que usted solucione el problema del pecado y venga a ser hijo de Dios. Que el Señor le bendiga y muchas gracias por su buena atención. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Me mostró la Biblia que pequé, Y su ley divina quebranté. mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos
siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, Y de gracia al hombre revistió. cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me liberó